Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. El día de hoy vamos a hacer sopa de albóndigas de pollo con verduras baja en calorías. Los ingredientes, como siempre, te los voy a dejar apuntado aquí abajo en la cajita de descripción. Y ahora sin más, damos comienzo con la receta. Para hacer esta deliciosa sopa, vamos a necesitar una pechuga de pollo junto con su carcasa, a las cuales les hemos retirado la piel y el exceso de grasa. En cuanto a las verduras, puedes utilizar las que más sean de tu agrado. Eso ya va según el gusto de cada persona. Pondremos 1,5 litros de agua en una cacerola. Seguidamente vamos a introducir las carcasas previamente lavadas. Las verduras las puedes colocar enteras porque luego vamos a triturarlas y hacer un puré con ellas. Lo siguiente que haremos será agregar sal y condimentos a nuestro caldo para agregarle mucho más sabor. En cuestión de condimentos, puedes poner los que más sean de tu agrado, dado que cada persona tiene su propio sazón. De todas maneras, yo te voy a dejar apuntado todo lo que yo he utilizado. Tapamos la olla y en cuanto ésta empiece a pitar, contamos 5 minutos y retiramos del fuego. La carne la puedes comprar ya picada, pero de esta manera te aseguras de quitarle el exceso de grasa y de tener una carne picada libre de impurezas. Una vez tengamos la carne dentro del picador, vamos a salpimentar. Añadiremos un ajo, pimienta, sal y para darle un poco de sabor, caldo concentrado de pollo. Si tuvieras perejil fresco, tantísimo mejor. Lo siguiente que haremos será mezclar todos los ingredientes muy bien. Si la receta está siendo de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. Y activa la campanita para no perderte de mis nuevos lanzamientos. Añadiremos un huevo a nuestra mezcla y con las manos muy limpias procederemos a integrar todos los ingredientes. El preparado para hacer las albóndigas queda un tanto pegajoso, por lo tanto te recomiendo humedecerte las manos para que este proceso te sea mucho más fácil realizarlo. Como podrás observar, hacer esta deliciosa sopa de albóndigas baja en calorías no es para nada complicado y el resultado, créeme, es espectacular. Cuando terminemos de armar las albóndigas, las reservaremos. Mientras nuestro caldo ya estará listo. Vamos a pasarlo por un colador. Lo siguiente que haremos será añadir un poco de caldo a nuestras verduras para luego triturarlo. Una vez hayamos triturado las verduras, nos va a quedar un puré, el cual vamos a añadírselo al caldo que previamente habíamos colado. Utilizaré la mitad del caldo, el resto lo reservo porque lo tomaré de diferentes maneras. Colocaremos las albóndigas y dejaremos que se hagan durante 10 minutos. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que el vídeo y la receta hayan sido de tu agrado. Y si es así, no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales con tus amistades para que más personas puedan degustar de esas deliciosas albóndigas con pollo baja en calorías. Y como suelo decirte siempre, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.